Bienvenidos a Bricks and Tech, el podcast enfocado en el sector construcción. Su servidora Cris Elizondo y en este momento me acompaña Randall Murillo, el director ejecutivo de la Cámara Costarricense de la Construcción. ¿Cómo estás, Randall? Hola Cris, ¿qué tal? Encantado de estar acá. Excelente. Randall, queremos saber cuáles son los retos del sector construcción. O sea, cuéntanos un poquito sobre el sector y qué está viviendo en este momento. Bueno, cuando hablamos de construcción o del sector construcción estamos hablando de una muy amplia gama de empresas, de tipo de empresas, de diferentes actores que interactúan dentro del ecosistema. Si hablamos de empresas constructoras, estamos hablando de que tienen retos a nivel de ejecución de obra, ¿verdad? Pero también tienen retos en la administración de sus empresas, ¿verdad? En las obras, ¿por qué? Bueno, porque cada vez tenemos más tecnología que interactúa con los arquitectos, con los ingenieros que están diseñando, que están ejecutando la obra. Y ahí venimos con temas, por ejemplo, de BIM, que ya hemos hablado mucho de eso, que es básicamente construir en forma virtual antes de construir en campo, pero también Lean, ¿verdad? Y también, bueno, ahora tenemos tecnología de drones, tecnología de inteligencia artificial y una infinidad de cosas que interactúan durante la ejecución del proyecto. Y las empresas, evidentemente, tienen que ir adaptando esas tecnologías para ser más eficientes, para ser más productivas, en un campo donde normalmente ha sido todo muy artesanal, ¿verdad? Hemos dependido mucho siempre de la mano de obra y poco de tecnología, con alguna maquinaria, con algún equipo, pero básicamente ha sido muy artesanal, ¿verdad? Y nos toca, bueno, el gran reto es evolucionar, ser más productivos y, bueno, y usar la tecnología de la mejor forma. A nivel de empresas, obviamente, también, ¿verdad? Viene el uso de tecnología para administrar mejor el negocio, ¿verdad? Para hacerlo más eficiente también. Pero tenemos también empresas desarrolladoras inmobiliarias que no solo hacen inversiones importantes, asumen riesgos financieros muy altos, sino que también normalmente comercializan sus proyectos, ¿verdad? Y el mundo de la comercialización inmobiliaria también es un mundo paralelo, ¿verdad? Un mundo diferente, donde igual hay una serie de retos en materia de tecnología, también en materia del comportamiento del consumidor, ¿verdad? Las personas, por ejemplo, en vivienda, lo que compraban hace 20 años ya hoy no lo están comprando, el comportamiento ha ido cambiando, los más jóvenes tienen otras necesidades, otros gustos, otras preferencias, otro comportamiento. Y eso también obliga a las empresas a adaptar, ¿verdad? Y es que la construcción ha sido el motor de la economía muchas veces, ¿verdad? Absolutamente. Es algo que se relaciona con... Así es. Cuando se dice que cuando la construcción está bien, la economía de un país está bien, ¿verdad? O sea, cuando usted llega a un país y hay grúas y hay dinámica en construcción, posiblemente la economía esté bien, ¿verdad? Cuando no hay nada de eso, posiblemente tengamos que dudar de cómo anda la economía de ese país. Y no solo se trata de las empresas, sino que también tenés todo el tema de normativas y cómo ir capacitando también en qué es lo correcto para construir y qué no. Hay una serie de limitaciones además, ¿verdad? Hoy no necesariamente lo que yo quiero construir o desarrollar es lo que puedo hacer por temas de planes reguladores, como estás diciendo, ¿verdad? Que son normativas, cada cantón tiene su propia regulación, por limitaciones en los servicios públicos, por ejemplo, estamos afrontando retos importantes en disponibilidad de agua potable, ¿verdad? Entonces, puede ser que el plan regulador te lo permita, puede ser que tengamos a los inversionistas, tenemos el terreno, tenemos todas las condiciones, pero no tenemos disponibilidad de agua, entonces no se puede hacer el proyecto, ¿verdad? No se puede dar la inversión. Y bueno, y en ese sentido hay muchísimos retos también, ¿verdad? Temas de, por ejemplo, seguridad jurídica, ¿verdad? A veces tenés unas condiciones, vas a construir, de pronto te cambian las reglas del juego, de pronto llega una institución, ya sea bomberos, ya sea la IA, ya sea la municipalidad, y te dice es que ahora hay un nuevo reglamento que se publicó, ¿verdad? Recientemente, te lo aplican cuando ya estás muy avanzado en el proceso, porque ese es otro elemento importante. Muchos creemos o creen que la construcción arranca el día que empezamos a hacer excavaciones en obra. En realidad, una construcción arranca muchísimo tiempo antes, podría decir que años, desde que abrimos el primer file, ¿verdad? Donde ya hacemos la conceptualización financiera del proyecto, donde se consiguen, se empiezan a negociar los recursos, se compran los terrenos, se hacen los estudios de esos terrenos, hay que hacer infinidad de estudios, ¿verdad? De diferente naturaleza, para que esos sean los insumos para luego ir a la etapa del proceso
de diseño, ¿verdad? Y luego viene todo el tema de permisología y finalmente obtener los financiamientos en el caso de que el proyecto lo requiera. Y hasta ese momento podemos empezar a construir. Posiblemente en un proyecto grande, toda esa etapa de preingeniería perfectamente pudo haber pasado 2 años, ¿verdad? Y resulta que después de toda esa inversión que ya tenés, pues, cuando ya tenés terrenos comprados y tenés toda una inversión ya hundida, te salen con que ahora una condición cambió, ¿verdad? Entonces es un momento muy complejo para un inversionista porque ese pequeño cambio podría convertirse en un gran problema de pronto financiero o de otra naturaleza para el proyecto. No, y en construcción, por lo que estaban mencionando, hay la articulación de un montón de instituciones, de un montón de actores, tanto públicos como privados. Y ahí la Cámara tiene que hacer una función muy importante para defender al sector. Totalmente, la Cámara yo diría que es un ente, ¿verdad?, que tiene la interacción en representación de sus asociados para precisamente poder tener las conversaciones que sean necesarias para mejorar la normativa, para hacer entender a las entidades que administran los diferentes servicios públicos, bueno, en qué condiciones se puede dar esa normativa y en qué no, porque a veces quien está detrás de un escritorio en una institución podría ser que no entienda, y no necesariamente de mala fe, pero que no entienda cuál es el impacto que un pequeño cambio o algún ajuste que ellos están haciendo en una normativa, cuánto afecta el desarrollo de un proyecto de construcción. Pero más importante, no solo es el proyecto de construcción o la inversión de alguien o de un grupo específico, es que paralizar una obra o impactar la construcción significa dejar de dar empleo a muchísimas personas en un nivel, digamos, dentro de la sociedad que normalmente son las personas que tienen menores capacidades o pocas posibilidades de obtener un empleo, de llevar sustento a sus hogares, de llevar comida, etcétera, ¿verdad? De ocuparse. Claro. Y eso es muy delicado. No, y eso es algo que a veces no consideramos, que en construcción hay todo un estrato que abarca todos los niveles sociales, y a veces creemos que solo estamos hablando de empresas muy grandes que hacen desarrollos grandes, pero en la Cámara hay todo nivel de empresas, desde empresas pequeñas o constructores, y abarcan también las empresas más grandes. Totalmente. Digamos que tenemos toda la cadena productiva de la construcción, ¿verdad? Están desde las empresas contratistas generales, los constructores, pero están también los que hacen la consultoría, ¿verdad? Los que hacen diseño, inspección de obras, están los gerentes de proyectos, están las empresas proveedoras, ¿verdad? Y en proveedores estamos hablando de los industriales que fabrican productos para la construcción, las empresas que comercializan productos para la construcción, los típicos depósitos de materiales, ferreterías, pero también incluso tenemos proveedores de servicios. Dentro de la Cámara tenemos básicamente las mutuales, los bancos, cooperativas que dan servicios financieros, pero tenemos empresas que dan servicios de seguros, por ejemplo, las empresas de seguros, despachos de abogados, ¿verdad? Oficinas de abogados que dan servicios legales o tributarios a las empresas de asesoría tributaria, a las empresas del sector de la construcción, ¿verdad? Y muy importante también tenemos todo un capítulo de pymes, ¿verdad? Y dentro de las pymes tenemos a las pymes que son empresas y también a los profesionales independientes, ¿verdad? Mucho profesional en arquitectura e ingeniería pues ejerce a título personal, ¿verdad? Dan sus servicios a diferentes, digamos, de diferentes esquemas, ya sea diseño, construcción de vivienda, etcétera, y también podrían estar dentro de la Cámara. La Cámara no es necesariamente una organización pensada para empresas grandes, ¿verdad? Por corporaciones muy importantes, ahí están, por supuesto, pero también básicamente es una comunidad de la industria de la construcción, de empresarios de todo tamaño, de toda naturaleza, para que pues precisamente de eso se trate, ¿verdad? Que el más pequeño, el independiente tenga acceso a través de la Cámara, dentro de esa comunidad, a espacios para poder conocer o interactuar con otros actores del sector, y pues de ahí puedan salir importantes negocios también, ¿por qué no? Claro, lograr encadenamientos con empresas más grandes. Y una de las cosas que hemos venido conversando en estos espacios es que la Cámara tiene varias iniciativas que me han parecido fabulosas, desde la parte de sostenibilidad, de la parte de innovación, también tienen muchos eventos de networking, como ahora estaban mencionando, y se ha hecho un gran trabajo para tratar de recopilar a todos los diferentes actores del sector. La Cámara es una organización que este año precisamente ya cumple su 60 aniversario.
podríamos decir que es una organización madura, de mucha trayectoria y que representa, como decías ahora, un sector muy importante de la sociedad en general, ¿verdad? El sector productivo y de la economía del país. Pero bueno, eso también es un reto, ¿verdad? Porque cualquiera pensaría que es una organización ya vieja, añeja, ¿verdad? Que no ha evolucionado, y en realidad venimos desde hace algunos años dándole un giro muy importante, evolucionando en forma importante, porque así como decía ahora que las empresas constructoras tienen retos para afrontar todo lo que viene hacia futuro, bueno, nosotros también, ¿verdad? Y es así como hemos también evolucionado, ¿verdad? Hemos cambiado nuestro enfoque, hemos volcado la mirada hacia temas estratégicos que hoy son obligatorios, ¿verdad? Para nosotros es obligatorio estar ahí. Y como vos decís, muchos de ellos hemos abierto ahí varios programas, muchos de ellos son en atención a las necesidades de nuestros asociados, ¿verdad? Recientemente abrimos el programa Mujer Construye, básicamente tenemos un año en este programa y básicamente nuestro interés es incentivar la incorporación de la mujer en las actividades de construcción en diferentes categorías, desde la categoría de campo, o sea, cómo capacitamos a mujeres para que también puedan tener espacios de trabajo en las obras de construcción. Hay muchas tareas de la construcción en campo que una mujer podría hacer sin ningún problema, ¿verdad? Yo diría que básicamente la actividad de peón tal vez no es tan adecuada para una mujer porque ahí se requiere pues mucho esfuerzo físico, ¿verdad? Pero aparte de eso, cualquier otra dinámica dentro de la construcción puede ser también realizado por una mujer. Bueno, ahí estamos capacitando con empresas amigas. Recientemente graduamos mujeres montacarguistas, graduamos mujeres que las capacitamos para manejar mixer, ¿verdad? O lo que llamamos tradicionalmente las chompipas. Acabamos de graduar otras chicas en temas de pintura, ¿verdad? Y bueno, hay todo un programa, pero también estamos trabajando en la incorporación de las mujeres ejecutivas en nuestros proyectos, ¿verdad? Perdón, en las empresas. De nuestros asociados, solo el 5% de empresas son comandadas por mujeres. O sea, el 95% de las empresas siguen siendo comandadas por los hombres, ¿verdad? Y aunque ya han incorporado mujeres en sus diferentes estructuras, todavía el mando no lo tiene la mujer, ¿verdad? Ahí tenemos todavía un desequilibrio importante, pero estamos tratando, bueno, de incentivar para que más mujeres también puedan asumir en ese campo. El programa de pymes es otro programa que estamos manejando y ahí básicamente la intención es cómo ir llevando a las pymes, ¿verdad? Para que tengan mayores oportunidades a través de capacitaciones y vinculación o encadenamientos con las empresas un poquito más grandes, y con la ayuda de las empresas grandes pues ir también logrando que estas pymes puedan ir teniendo mejor capacidad y mejor posibilidad de acceder a contratos y a proyectos o a trabajo, ¿verdad? Cada vez más importante, y que con ello puedan ir creciendo. También tenemos un programa de empresario joven, ¿verdad? Y es muy interesante porque hay un tema generacional, ¿verdad? También en la parte de construcción está como muy claro ciertas empresas que ya tienen muchísima trayectoria y cómo también han empezado a surgir muchas empresas muy jóvenes. Y hay un elemento, Cris, adicional, y es que hay empresas veteranas y empresas jóvenes, pero también hay empresas veteranas cuyo mando, ¿verdad?, o liderazgo ya ha cambiado y están en manos de jóvenes, ¿verdad? Entonces, no solo tenemos que entender la dinámica en una empresa muy consolidada de muchos años versus una empresa que recién da sus primeros pasos, sino que también a una empresa muy consolidada, pero que sus estructuras de liderazgo ahora son jóvenes, claro, y piensan diferente, tienen necesidades diferentes y esperan cosas diferentes de la Cámara también, ¿verdad? Entonces, son como dos retos diferentes en uno, ¿verdad? La palabra joven engloba en realidad muchísimo reto, ¿verdad? Porque tiene que ver en esas dos vías y tiene que ver con un tema generacional también. Estamos muy metidos ahora en un programa de sostenibilidad. Tenemos una comisión de construcción sostenible que viene trabajando desde hace muchísimos años. Ahí tenemos algunos premios que damos anualmente a empresas y profesionales que estén haciendo las cosas bien en materia de sostenibilidad. Pero el año pasado dijimos, bueno, esto no está alcanzando porque tenemos algunas empresas que van muy adelante, pero la mayoría de nuestras empresas se nos están quedando. Porque además, en temas de sostenibilidad, como vos bien sabes,
la gente sigue pensando que es sembrar un arbolito, ¿verdad? Que es simplemente separación o que de necesitas desechos. un presupuesto muy grande para O que es poderlo abarcar. carísimo. Exacto. Y en realidad esto va mucho más allá, tiene que ver con temas de responsabilidad social, tiene que ver con temas, ¿verdad? Incluso de responsabilidad financiera dentro de la organización, etcétera. Y entonces dijimos, no, aquí tenemos que hacer un gran trabajo. ¿Y cómo hacemos este trabajo? Bueno, de la mano de las empresas que van adelante. Entonces, sumamos a todas estas empresas que ya tienen una cultura más arraigada en temas de sostenibilidad y nos impusimos a hacer una estrategia, pero para el sector de la construcción, ¿verdad? Para toda la industria. Esa estrategia se lanzó o se presentó al país el pasado diciembre y ahora estamos trabajando ya en la implementación, ¿verdad? Muchos de nuestros asociados ya se han adherido y te cuento que se han adherido desde empresas de financiamiento hasta constructoras, empresas industriales, empresas de ¿Y esa de iniciativa tiene que ser miembros de la Cámara o es todo el sector? Originalmente está pensada para miembros de la Cámara, pero dentro de precisamente del impacto que queremos lograr con esto, una de las cosas que hemos venido trabajando es abrirlo para que cualquier empresa se pueda sumar, porque al final esto no se trata de ser miembro de la Cámara, no, se trata de impactar y de lograr un cambio, ¿verdad? Del impacto que genera la industria de la construcción en el país en materia de sostenibilidad. Ahora, habrán diferencias, ¿verdad? Que nuestros asociados no tienen que pagar nada por esto, son parte de los servicios que damos. Un no asociado pues tendrá que pagar algunas cosas en capacitaciones y otras cosas que les vamos a dar, pero ya la empresa decidirá si lo hace adentro, si lo hace desde fuera. Pero sí, estamos tratando de ser muy abiertos, digamos, para que las empresas y en general la industria pueda avanzar, ¿verdad? En todos los niveles. Y esas iniciativas se necesita mucha negociación público-privada, porque si hablamos de sostenibilidad tenemos que estar alineados en temas de agua, de energía, o sea, tiene que ser algo país. Totalmente. Y ahí la Cámara hace ese papel para hacer ese intermediario. Absolutamente, la Cámara, bueno, tradicionalmente somos eso, ¿verdad? Somos un puente entre lo público y lo privado y tratamos de hacer vinculación para que las cosas caminen mejor. El objetivo último nuestro es que la construcción se dé, que generemos empleo, que tengamos impacto, o que generemos impacto en la economía del país. Te cuento también que recientemente estamos apoyando en cosas como, por ejemplo, la infraestructura educativa. Para nadie es un secreto que en este momento tenemos un serio problema de infraestructura educativa. Tenemos más de 100 escuelas o colegios, centros educativos con orden sanitaria, ¿verdad? Un porcentaje importante de esos, más de 1000, pero más de 100 incluso tienen orden sanitaria de que no se puede usar la escuela o el centro educativo, o sea, hay que cerrarlo. Y eso significa que nuestros niños al final tienen que ir claro, esos son los perjudicados, van a unos galerones o del todo no reciben clases. Estamos vinculando las posibilidades que tienen nuestras empresas constructoras. Pues sabes que las empresas constructoras son nómadas, ¿verdad? Hoy están construyendo en una zona, mañana en otra zona, tienen 3, 4, 5 proyectos en diferentes puntos del país. Bueno, y estamos tratando de identificar a través de un convenio que firmamos con el Ministerio de Educación para mapear cuáles son las escuelas que tienen problemas serios en este momento, cuáles son las necesidades que tienen o dónde está el problema y dónde tenemos alguna empresa asociada nuestra que esté cerca, porque vos sabes que si hay una empresa que ya está ejecutando un proyecto, ahí tiene su personal, ahí tiene materiales, ahí tiene etcétera, y puede más fácilmente, digamos, organizar algo para irle a dar auxilio a esa escuela y por lo menos, no vamos a decir que vamos a hacer la escuela nueva, pero por lo menos corregir las principales, digamos, falencias o problemas que pueda tener para habilitar esta escuela para seguir funcionando, mientras ya el Ministerio de Educación pues podrá hacerle el trabajo ya mayor, ¿verdad? O la intervención mayor que implique poner a tono esa escuela. Por ahí estamos también trabajando. Y también escuché sobre la parte de arbitraje. Eso fue algo que me llamó muchísimo la atención, sobre una alianza de la Cámara con la Comisión de Arbitraje y Mediación, porque eso es un servicio que también viene de manera general para todos los afiliados. Es correcto, Cris. Vamos a ver, nuestros asociados han andado un poco huérfanos, ¿verdad? La construcción en realidad no es algo que ejecuta una empresa, sino en realidad es toda una cadena de empresas, ¿verdad? Desde la empresa desarrolladora o propietaria del proyecto,
pasando por la empresa constructora, pero la empresa constructora normalmente tiene subcontratistas, vienen los proveedores, ¿verdad? Etcétera. Y dependiendo del tamaño del proyecto, eso suele ser muy complejo, ¿verdad? Además, los subcontratistas suena algo menor, ¿verdad? Pero en realidad hay partes del subcontrato que son muy importantes. O sea, si estás haciendo un hospital o un hotel, la obra electromecánica suele ser un porcentaje muy alto del valor total de la obra o del proyecto. Y entonces, bueno, eso además tiene una implicación, es que normalmente los contratos son muy complejos, ¿verdad? Los alcances son muy complejos, las negociaciones que se dan son muy intensas y a veces las condiciones no quedan bien pactadas porque a veces se prioriza la velocidad, pongamos de acuerdo rápido porque hay que empezar, hay que arrancar, no hay tiempo que perder, pero en esos espacios normalmente quedan sueltos algunos temas que solo se visualizan cuando estás en el problema, cuando estás en la situación, ¿verdad? Donde hay una diferencia entre las partes. Entonces, hicimos recientemente un convenio con el Colegio de Abogados, ¿verdad? Con el Colegio de Abogados, dentro del Colegio de Abogados está el CAM, ¿verdad? El Centro de Mediación, y con ellos hemos hecho un convenio para que ese centro tenga un anexo o una parte o una sucursal, para llamarlo de alguna forma, dentro de nuestras instalaciones, de tal forma de que nuestros asociados, la industria de la construcción, pueda arreglar sus diferendos en casa, en nuestra casa, en la casa de ellos, ¿verdad? Que en las mismas oficinas de la Cámara podamos tener esos espacios de mediación que ya tiene toda una normativa, toda una estructuración legal, pero que ahí se puedan dar esos espacios donde nuestras empresas se pongan de acuerdo ante un diferendo que puedan tener en esas diferentes relaciones que hay dentro de la obra y que podamos avanzar rápidamente, porque lo más importante en estos casos es, digamos, que el proyecto avance, que el proyecto se termine. Para nadie es un buen negocio que un proyecto se pare, porque hay una diferencia entre el propietario y el contratista, o el contratista y el subcontratista, etcétera, ¿verdad? Entonces, lo que se procura, lo que se prioriza es que el proyecto avance y que el proyecto no sufra pues un problema, digamos, de tiempo financiero por un diferendo que se da a lo interno durante el proceso. Y es una realidad para nosotros los ingenieros que cuando nos tenemos que meter en temas legales no es nuestro fuerte, y que estemos trayendo el apoyo de los especialistas dentro de la casa de la Cámara es definitivamente una diferenciación para que las cosas caminen. El otro elemento importante es que, como bien lo decís, cuando posiblemente estamos ya con abogados, ya no nos sentimos tan cómodos o nos sentimos en desventaja, ¿verdad? Porque el ingeniero es ingeniero, ¿verdad? El ingeniero no está diseñado para estar en negociaciones, en temas jurídicos, legales. Y lo más importante en esto también es que podemos tener mediadores que son técnicos, ingenieros o arquitectos o de gente del mundo de la construcción que entienden el lenguaje, que entienden la situación que se podría estar presentando en el proyecto desde una forma técnica, ¿verdad? Desde un esquema técnico, hablando el mismo lenguaje. Entonces, una parte y otra parte pueden sentarse a negociar, a ponerse de acuerdo con un intermediario, con un árbitro que también es técnico y que también entiende. ¿Que yo puedo llevar mi abogado? Sí, puedo llevar mi abogado. No estamos excluyéndolos, pero sí es un espacio donde nos podemos poner de acuerdo técnicamente, ¿verdad? Y eso es importante porque yo creo que eso sí le genera mucha confianza a cualquier empresario, constructor, consultor, ¿verdad? Llegar a una mesa, a un espacio donde vamos a hablar del proyecto, de las condiciones o características técnicas, qué estoy pensando yo, cómo lo veo yo, cómo lo ves vos, y que ahí podamos ponernos de acuerdo técnicamente hablando. ¿Y cómo hacemos para llamar a todas esas empresas de construcción que tal vez dicen, no, la Cámara es para empresas más grandes, o yo todavía no me siento que puedo formar parte, o lo que mencionabas de profesionales independientes que sientan que todos estos servicios son también para ellos porque es para todo el sector? Si me preguntaran a mí y yo no estuviera en el puesto que estoy o en la silla que tengo, yo diría que es más importante que una empresa pequeña o que un profesional independiente esté en la Cámara que incluso una empresa grande. ¿Por qué? Porque dentro de las nuevas características que tiene hoy la Cámara, dentro de la nueva conceptualización que venimos manejando hace unos 3 años para acá, la Cámara hoy es un escenario, ¿verdad?, que está diseñado, pensado para tener a lo largo del año diferentes momentos
donde yo como pequeño, como profesional independiente, que normalmente no tengo la posibilidad de que me atiendan, de sentarme a hablar con una empresa grande, de que se den esos espacios donde yo puedo estar de tú a tú con los empresarios grandes, con los proveedores importantes, con mis contrapartes, desarrolladores inmobiliarios, etcétera, ¿verdad? Y que con ellos pueda hablar y que con ellos pueda incluso lograr hacer negocios, ¿verdad? Entonces, intencionalmente tenemos una serie de momentos, de espacios que diseñamos para que eso suceda, ¿verdad? Entonces, el grande evidentemente no ocupa eso, ya es grande, ya tiene su músculo, ¿verdad? Pero esos espacios están pensados precisamente para que los más pequeños, los más, llamémoslos débiles entre comillas, porque para nada son débiles, más son muy valientes. Cualquier pyme tiene la característica de que muchas veces podríamos decir que tiene un porcentaje de locura, ¿verdad? Totalmente. Porque emprender y sobre todo en este país es complicado, es difícil y es de valientes, pero no tiene ese músculo, no tiene esa trayectoria, todavía le falta espacio, le falta oportunidad, y nuestra gran tarea es precisamente brindar esas oportunidades, ¿verdad? Entonces, si estoy en la Cámara, tengo esas oportunidades. Definitivamente yo tengo que estar, porque además de esas oportunidades, estar en la Cámara me genera valor. Hay una serie de información, tenemos diferentes departamentos, no solo en el tema, digamos, de negocios, también tenemos un departamento técnico, tenemos abogados de planta, tenemos ingenieros de planta. Yo puedo llamar a la Cámara para que me den la asesoría, digamos, inicial de cualquier situación que yo tenga. Digo inicial porque ya si tengo un problema ¿qué te digo?, laboral, no los podemos ir a representar ante el Ministerio de Trabajo, ya tendrá que contratar a sus abogados, pero por lo menos le podemos dar un norte en temas de contratación administrativa, en temas de normativa, por ejemplo, ambiental, etcétera. Tenemos un departamento de sostenibilidad también, ¿verdad? Tenemos espacios para que las empresas se promocionen también, tengan visibilidad. Tengan visibilidad. Entonces, bueno, en realidad los servicios, yo digo que no tienen techo, ¿verdad? Tenemos un piso, no tenemos techo. Muchas veces las empresas se nos acercan y nos dicen, vean, es que yo he visto que ustedes dan estos servicios, pero de pronto yo quisiera hacer esto con la Cámara. Lo analizamos y si es algo que podamos hacer, vamos con eso, porque si es algo que le sirve a la industria, que le sirve a nuestras empresas, nosotros vamos a estar ahí para apoyar. Bueno, Randall, felicitarlos definitivamente por esa labor que está haciendo la Cámara, porque tiene un montón de iniciativas y iniciativas que quieren impactar al país. Entonces, definitivamente es un sector no solo importante, sino que ha estado evolucionando y, como bien lo venías explicando, modernizándose a lo largo del tiempo. No sé si quieres dejarle un mensaje más a los miembros del sector construcción. Como lo decía anteriormente, para cualquier ingeniero, cualquier arquitecto del país, cualquier empresario, desarrollador, porque también esto no es solo de constructores, los consultores, las empresas proveedoras, no importa si es el depósito de materiales más importante del país transnacional o es una pequeña ferretería regional, cualquier empresa o persona relacionada con el mundo de la construcción debería pensar en arrimarse, en estar cerca de la Cámara Costarricense de la Construcción, pertenecer ahí y bueno, y por qué no generar esas oportunidades para grandes negocios. Muchísimas gracias por este tiempo, Randall.